¿Quién fue el apóstol Pablo? El nombre de pila del apóstol Pablo es Saulo, que es una variante del nombre del origen hebreo Shaul, y cuyo significado es aquel que ha sido llamado por Dios. Y como todo romano, tenía también su nombre cognomen, de origen griego, Pablo, derivado del apellido latín Paulus, que significa pequeño. Ambos eran los nombres de Pablo antes de su conversión a Cristo. Pablo nació al comienzo del siglo I, entre los años 5 y 10, en la ciudad de Tarso, perteneciente a la provincia de Cilicia. Tarso es la ciudad que ocupa el territorio que hoy pertenece a Turquía. Saulo fue contemporáneo de Jesús de Nazaret. Pablo nació en el seno de una familia acomodada de artesanos, hijo de hebreos, judíos, fariseos, de cultura helenística, que pertenecían a la tribu de Benjamín. Poseían el estatuto jurídico de ciudadanos romanos. Después de los estudios tradicionales en la comunidad hebraica, Saulo fue enviado a Jerusalén para continuar con sus estudios en la escuela de los mejores doctores de la ley, en la del famoso rabino Gamaliel, adquiriendo así una sólida formación teológica, jurídica, filosófica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Pablo fue un extraordinario misionero, teólogo y escritor de 13 epístolas que comprenden el Nuevo Testamento, evangelizador de los más importantes lugares del Imperio Romano, tales como Antioquía, Corinto, Éfeso y Roma. Saulo fue una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo, conocido como el apóstol de los gentiles o el apóstol de las naciones. El primer contacto verídico que tuvo Pablo en contra de los seguidores de Jesús fue en Jerusalén, con Esteban y sus compañeros. Saulo aprobó la lapidación de Esteban, que fue el primer mártir de los seguidores de Cristo. Pablo comenzó a apresar cristianos con autorización de los principales sacerdotes en las sinagogas de Jerusalén y en Damasco. Luego del martirio de Esteban, Pablo estaba lleno de enojo contra los cristianos, porque creían que Jesús, el que había sido crucificado, era el Mesías del pueblo judío. Él consideraba que esto era una blasfemia. No se conformó con perseguirlos en Jerusalén, sino que también quería perseguirlos en Damasco. Así que, con carta de autorización de los sumos sacerdotes, Pablo tenía permiso para traer de Damasco a cualquier cristiano y devolverlo a Jerusalén para encarcelarlos, torturarlos y, si fuera posible, matarlos. Él pensaba que al hacer esto estaba haciendo una buena obra a Dios. Para él, el cristianismo atentaba contra lo que ellos consideraban muy sagrado y era necesario destruirlo antes que se extendiera más. Saulo emprendió un viaje de aproximadamente 240 kilómetros hacia Damasco, y en el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo, que le hizo caer en el suelo boca abajo. Oyó las palabras: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Jesús contestó de forma clara: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Pablo fue testigo de forma inesperada de la manifestación prodigiosa del poder divino. Se encontró con el Cristo resucitado. A partir de este momento, la vida de Saulo cambió. La luz del Señor lo cegó, y mientras viajaba tuvo que depender de sus compañeros.
Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo llegó a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio estaba incrédulo de encontrarse con Saulo, porque sabía que la reputación de él era la de un hombre malo. Pero el Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, y que éste iba a padecer por hacerlo. Ananías siguió las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos y le habló de la visión de Jesucristo. A través de la oración, Saulo recibió el Espíritu Santo, recuperó la vista y fue bautizado. Su conversión fue tan asombrosa que inmediatamente pasó a las sinagogas de Damasco y proclamaba a Jesús como el Hijo de Dios. Muchas de las personas quedaban asombradas, puesto que la reputación de Saulo era bien conocida. Como consecuencia de esta experiencia vivida en el camino a Damasco, Saulo de Tarso, hasta entonces dedicado a perseguir insistentemente a la Iglesia de Dios, transformó su pensamiento y su comportamiento y ahora se había convertido en el más ardiente divulgador del cristianismo, extendiendo sus predicaciones más allá del pueblo judío, entre los gentiles, viajando como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina. Pablo de Tarso comenzó su ministerio en Damasco y Arabia. Empezando a evangelizar, fue atacado por judíos radicales, por lo que tuvo que huir a Jerusalén. Aquí pasó 15 días donde fue visto por Bernabé, quien lo llevó con Pedro y con Santiago. Pablo regresó a Tarso y evangelizó en Siria y en Cilicia durante varios años. Aquí se encuentra con Bernabé nuevamente y juntos emprenden los viajes misioneros que fueron durante los años 46 al 57 después de Cristo. Estos viajes generalmente Pablo los hacía a pie. Este esfuerzo realizado por Pablo de Tarso en sus viajes es digno de admirar. Su primer viaje fue desde Atalía, el puerto a donde llegó desde Chipre, hasta Derbe, ida y vuelta. Aquí Pablo viajó unos 1000 kilómetros. Pablo y Bernabé, acompañados por Juan Marcos, primo de Bernabé, iniciaron su primer viaje en Antioquía, Turquía, y de ahí viajaron a Chipre, patria de Bernabé. Atravesaron la isla desde Salamina en la costa oriental de Chipre hasta Pafos en la costa occidental. En Pafos, en una sinagoga local, Pablo se enfrenta a un mago, Elimas, quien quería impedir que Pablo convirtiera a un ilustre cónsul romano, Sergio Paulo, al cristianismo. Pablo llama a este mago hijo del diablo y enemigo de toda justicia, y lo dejó ciego, y viendo esto el cónsul creyó y se convirtió al cristianismo. En esta etapa los dejó Juan Marcos para regresar a Jerusalén. Pablo y Bernabé continuaron el viaje hacia Antioquía. Embarcaron hacia Galacia, hogar de los Gálatas, donde predicaron provocando la ira de las comunidades judías. De Antioquía viajan a Iconio, donde Pablo hace sanaciones. Luego van a Derbe, de donde regresaron al punto de partida. Pablo predicaba primero a los judíos y luego a los gentiles, pero muchos de los judíos se oponían a la predicación de Pablo, por lo que Pablo se dispuso a predicar a los gentiles y estos recibían el evangelio gozosos y muchos se convertían al cristianismo. En su estadía en Antioquía llegaron algunos judaizantes, cuya prédica señalaba la necesidad de la circuncisión para salvarse,
por lo que desencadenaron un conflicto entre ellos y Pablo y Bernabé. La iglesia de Antioquía envió a Pablo, Bernabé y algunos, entre ellos a Tito, a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos, llevándolos a un debate público como argumento para instruir acerca del riesgo que implicaba admitir la circuncisión. Este hecho dio lugar al Concilio de Jerusalén, en el que triunfó la posición de Pablo sobre no exigir el ritual judío de la circuncisión a los conversos gentiles, denunciando más tarde la inutilidad de las prácticas culturales propias del judaísmo, porque no es el hombre el que logra su propia justificación, sino que es el sacrificio de Cristo el que lo justifica gratuitamente, es decir, que la salvación es un don gratuito de Dios. Tras el Concilio de Jerusalén, Pablo retornó a Antioquía, donde tendría lugar una disputa con el apóstol Pedro, aunque Pedro ya no estaba viviendo las tradiciones judías, porque Pedro tuvo una revelación de parte de Dios cuando vio el cielo abierto y un objeto que descendía como un gran lienzo, en donde había toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Una voz le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Y Pedro no quería en ninguna manera comer cosa inmunda, pero la voz volvió por segunda vez y le dijo: «Lo que Dios ha purificado, no lo tengas tú por inmundo». Aquí Pedro entendió que el pueblo gentil que creyera en Dios era digno de ser parte del pueblo del Señor. Pero una acción hipócrita lo pone en una situación vergonzosa. Pedro disfrutaba de comer junto a los cristianos gentiles. Sin embargo, cuando varios judíos de la circuncisión llegaron al lugar, el apóstol empezó a retraerse y apartarse. Como si esto fuera poco, Pedro no hacía esto solo. En su hipocresía, arrastró a varios judíos más, incluyendo a Bernabé, compañero cercano de Pablo. Por eso dice que Pablo lo reprendió en su cara, diciéndole: «Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo». Pablo reconocía la posición de Pedro, a quien consideraba uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén, pero se sintió obligado a protestar y le advirtió a Pedro que estaba violando sus propios principios y que no caminaba rectamente de acuerdo con la verdad del Evangelio. Pablo veía en la actitud de Pedro una recaída en el legalismo, que volvía la espalda al Evangelio y a lo acordado anteriormente en Jerusalén, minimizando la importancia de la fe en Cristo como superior a la ley. Segundo viaje. El segundo viaje fue desde Tarso hasta Troade, 1400 kilómetros, y solamente dentro del Asia Menor recorrió por lo menos 1926 kilómetros. En el segundo viaje misionero de Pablo fue acompañado por Silas. En los años 50 a 52 después de Cristo, partieron de Antioquía y atravesando las tierras de Siria y de Cilicia, alcanzaron Derbe y Listra, ciudades del sur de Galacia. En Listra se les unió Timoteo. Luego, a través de Frigia, se encaminó hacia el norte de Galacia, donde fundó nuevas comunidades. Pablo enfermó mientras atravesaba Galacia, y que durante esa estadía no planificada, gracias a su predicación, surgieron allí las comunidades de los Gálatas. Pablo se propone seguir predicando por Asia Menor, pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que vaya a Europa a predicar, no pudiendo proseguir hacia Bitinia.
partió de Galacia hacia Misia y a Troade, donde se les unió Lucas. Pablo decidió ir a Europa y en Macedonia fundó la primera iglesia cristiana europea, la comunidad de Filipos. Aquí curó a una chica que adivinaba el futuro. Al acabárseles el negocio a los que cobraban por cada adivinación, estos atacaron contra Pablo y su compañero Silas y les dieron una feroz paliza. Pero en la cárcel a donde los llevaron, lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda su familia. Luego pasó a Tesalónica, fue a Atenas y partió a Corinto, donde permaneció durante 1 año y medio. Aquí fue acogido por Aquila y Priscila, un matrimonio judío-cristiano que había sido expulsado de Roma y se convertirían en amigos entrañables de Pablo. En el año 51, Pablo redactó la primera epístola a los tesalonicenses, el documento más antiguo del Nuevo Testamento. Al año siguiente, volvió a Antioquía. Tercer viaje. Su tercer viaje fue a Éfeso en los años 54 a 58 después de Cristo, recorriendo 1.150 kilómetros. Desde Antioquía, Pablo pasó por el norte de Galacia y Frigia para confirmar a todos los discípulos que había allí, y siguiendo hasta Éfeso, capital de Asia Menor, donde fijó su nueva sede de misión. Poco después de llegar a Éfeso, Pablo había escrito su carta a la iglesia de Galacia, motivada por las pretensiones de unos misioneros judaizantes opositores del apóstol Pablo que exigían la circuncisión a los cristianos gálatas de origen gentil. También en esta etapa llegaron a oídos de Pablo noticias sobre graves problemas surgidos en la iglesia de Corinto, donde redactó primera y segunda de las cartas de Corintios. Pablo estuvo de 2 a 3 años en Éfeso. Aquí tuvo un enfrentamiento con los 7 hijos exorcistas de un sacerdote judío y la llamada revuelta de los plateros, provocada por un tal Demetrio y secundada por otros orfebres consagrados a la diosa Artemisa. La prédica de Pablo habría irritado a Demetrio, quien fabricaba pequeños santuarios de plata copiando el Artemis de Éfeso con muy pocas ganancias para él. Durante su estadía en Éfeso, Pablo fue conducido ante el tribunal de Galión, procursor de Acaya, y fue arrestado. Aquí, Pablo escribió su epístola a los filipenses y la epístola a Filemón. También escribió la epístola a los romanos, datada a los años 55 a 58 después de Cristo. Esta carta es el testimonio más antiguo de la existencia de la comunidad cristiana de Roma. Entretanto, Pablo venía pensando en regresar a Jerusalén. Cuando ya había decidido embarcarse en Corinto con rumbo a Siria, algunos judíos tramaron contra él una conjura a través de Macedonia, y Pablo resolvió regresar por tierra a través de Macedonia. Acompañado por algunos discípulos de Berea, Tesalónica, Derbe y Éfeso, Pablo se embarcó en Filipos hacia Troade, pasando luego por Aso y Mitiline, bordeando la costa de Asia Menor. Navegó desde la isla de Chios a la isla de Samos y luego a Mileto, donde pronunció un importante discurso a los ancianos de la iglesia de Éfeso convocados allí. Luego navegó hasta la isla de Cos, Rodás, Patara de Licia y Tiro de Finicia, Tolemaida y Cesarea Marítima. Por tierra llegó a Jerusalén. Pablo veía con cierta preocupación su retorno a Jerusalén, tanto por la posibilidad de ser perseguido por los judíos como por la reacción que pudiera tener la comunidad de Jerusalén
hacia su persona y hacia la colecta realizada por las comunidades que él había fundado. El tercer viaje de Pablo de Tarso fue complejo y sufrido por muchas razones. Esta etapa incluyó la experiencia de una muy fuerte oposición y de tribulaciones que llegaron a abrumar al apóstol. Arresto y muerte. Pablo, mientras estaba en el templo realizando un ritual para demostrar su fidelidad al judaísmo a algunos creyentes de Jerusalén, algunos judíos procedentes de la provincia de Asia vieron a Pablo y le acusaron de patrocinar una violación de la ley y de haber profanado la santidad del templo introduciendo en él a unos griegos. Intentaron matarlo en una revuelta, pero fue arrestado y conducido ante el Sanedrín. Pablo se defendió y fue enviado al procurador de la provincia de Judea, Marco Antonio Félix, que residía en Cesarea Marítima, ante quien volvió a defenderse. El procurador postergó el juicio y dejó a Pablo en prisión durante 2 años. El caso fue revisado solo después de la llegada del siguiente procurador, Porcio Festo. Luego, Pablo pidió ser juzgado en Roma, por lo que fue enviado en barco, custodiado por 40 soldados. En el viaje estalló una tormenta y el barco se hundió. Pero, por una promesa de Jesucristo, todos se salvaron, quedando en la isla de Malta, donde Pablo fue mordido por una víbora que se encuentra entre la rama. De inmediato, los nativos de la isla interpretaron el hecho como un signo de favorable para Pablo, pero al no sufrir daño alguno, los nativos cambian de opinión. Los náufragos son atendidos por el principal de la isla. Aquí se introduce un relato de curaciones mediante la oración y la imposición de manos dirigidas por Pablo. Llegando a Roma, fue encarcelado 2 años y fue visitado por judíos y cristianos. Pablo al final apeló al emperador, demandando el derecho legal de un ciudadano romano de tener su juicio escuchado por el mismo Nerón. Fue entonces colocado bajo la custodia de un centurión. La apelación de Pablo fue un éxito, porque siguió su obra misionera en Macedonia. En esta última visita a las comunidades cristianas, nombró a Tito obispo en Creta y a Timoteo en Éfeso. Pablo cumplió el sueño de llevar el Evangelio a España en los años 63 y 67 después de Cristo. Aquí probablemente escribió Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito. Volviendo a Roma, fue una vez más arrestado. Pablo de Tarso fue condenado a muerte. Debió haber sido quemado, pero su condición de civis Romanus, es decir, por ser el miembro de una familia que sirvió a Roma y sus orígenes, le ayudaron, por lo que fue decapitado. El emperador Nerón lo condenó y lo degolló con una espada en la Vía Ostia, en un lugar llamado Aquae Salviae, y fue sepultado en el sitio cubierto por la Basílica de San Pablo extramuros. Su ejecución fue por el año 67 después de Cristo. El centro del Evangelio de Pablo era Jesucristo, siempre afirmando la deidad y humanidad de Jesús, que el pecador estaba separado de Dios y enemistado con Él y que su única esperanza era el Evangelio, que representa el poder de Dios para todos aquellos que tuviesen fe en Cristo, que la salvación es un don gratuito concedido a los creyentes y basado solo en la gracia de Dios. La salvación no depende de méritos, actividades y esfuerzos humanos, sino del amor inmerecido de parte de Dios. Los que confían en Jesús lo confiesan como su Señor y creen que Dios lo resucitó de los muertos. Los que creen serán salvos de la ira divina y serán adoptados hijos de Dios y transformados por el poder del Espíritu Santo.
Y cuando Cristo vuelva, el creyente participará de la eternidad con Cristo Jesús en glorificación y recompensas. La vida de Cristo en Pablo lo transforma en un hombre nuevo, lleno de la gracia y del conocimiento de Dios, capaz de comunicar el Evangelio de Cristo. Su espíritu nunca decayó ante las tribulaciones, porque él sabía en quién había puesto su confianza. Se convirtió en el más ferviente predicador del Evangelio, convencido que, para él, el vivir era Cristo y el morir era ganancia. En Pablo vemos el ejemplo del más grande de los misioneros y predicadores de todos los tiempos, pues con su amor, su pasión y su entrega con el Evangelio le llevó a extender el mensaje de Cristo a varios continentes.